El ingeniero junior es ingeniero de gestión empresarial por la UPC. Cuenta con más de 6 años de experiencia desarrollando proyectos de implementación en normas ISO, tales como la ISO 9001, 14001, 45001, 37001, 50001, SA 8000, HACCP, BRC, entre otros. Ha ayudado a obtener más de 4.5 millones de soles de financiamiento no reembolsables para pequeñas y medianas empresas con el programa de Innovate Perú desde el año 2015. Actualmente se desempeña como gerente de desarrollo de proyectos en la empresa Cuama, que es una consultora en proyectos de implementación en sistemas de gestión, normas ISO. Bueno, ingeniero junior, ¿me confirma que ya se encuentra listo? Hola Gisela, muy buenas tardes. Gracias Muy por buenas el tardes. pase. Perfecto. Le doy el pase entonces para su exposición. Muchas gracias. Gracias, gracias. Pues nada, gracias por la invitación a GCB. Hoy les voy a compartir un poco, digamos, noticias que ya tenemos en este año para lo que es el financiamiento de proyectos para obtener certificaciones ISO con el programa Innovate Perú. ¿Ya? A ver, voy a compartirles mi pantalla. No sé si me pueden confirmar si logran ver en sus pantallas mi presentación, por favor. Sí, a ver si me confirman en el chat, por favor. Sí, le están confirmando, correcto. Bien, perfecto. Bueno, pues nada, vamos a dar inicio y un poco quiero comentarles de que toda la información que les voy a proporcionar y les voy a exponer es respecto al reglamento operativo, ¿no? Que ya salió publicado para este programa titulado, ¿no? Para este 2021, Programa de Emergencia Empresarial, ¿no? La PE. Esto ha salido por una resolución ministerial, la 140-2021-produce, el 15 de mayo del 2021. Ya es el reglamento operativo donde el Ministerio de Producción aprueba los fondos, que son alrededor de 64 millones, para financiar proyectos, ¿no? Y ha sacado 3 modalidades que más adelante les voy a mencionar cuáles son, ¿ya? Entonces, en este evento lo que vamos a hablar es la modalidad número 3, que es MIPE Calidad, ¿no? Donde las pequeñas y medianas empresas pueden acceder a financiamiento no reembolsable para financiar proyectos de implementación y certificación en sistemas de gestión, ¿ya? Cualquier norma ISO que sea certificada. Bien, para aquellas personas que por primera vez escuchan de nosotros, el que les habla es Junior Suta, yo pertenezco a la parte comercial de la consultora Cuama y somos una empresa consultora con más de 60 proyectos ejecutados, ¿no? Más de 1000 horas auditor y 3000 personas capacitadas y desarrollamos servicios de básicamente en proyectos de implementación de normas ISO, auditorías, capacitaciones, compliance y entre otros servicios, ¿ya? Eso es un poco el expertise de la consultora, del portafolio de servicios que nosotros brindamos. Bien, antes de poderles brindar toda la información, me gustaría, digamos, proporcionarles cómo se logra obtener una certificación ISO, ¿ya? Hay 2 etapas fundamentales para lograr la certificación ISO. La primera es implementar la norma. La norma te dice el qué, los requisitos que una organización tiene que cumplir, ¿no? Entonces, para eso, la organización tiene que implementar todos estos requisitos. El cómo cumplir estos requisitos va a depender de cada organización, de qué herramientas, metodologías, la actividad de la organización y los procesos que ésta tiene para poder implementar la norma. Luego de eso vamos a tener la etapa número 2, que es el proceso de certificación, ¿no? Ambas etapas, la constructora pues está bajo una dirección de la gerencia de proyectos para no solamente ir viendo el avance del proyecto, sino también garantizar los tiempos y el alcance de nuestros servicios, ¿ya? En la etapa 1, lo que es la implementación, comenzamos con un diagnóstico inicial. Este diagnóstico nos permite conocer cuál es la realidad actual de la organización,
versus los requisitos de la norma que se va a implementar, ¿no? Con esto nos permite determinar cuál es la estrategia de implementación que vamos a seguir para luego generar el programa de trabajo a nivel de detalle, qué es lo que se va a trabajar mes a mes, ¿no? Cuáles son los requisitos que se van a ir viendo conforme se vaya pasando el tiempo durante el proceso de implementación. Al día siguiente ya comenzaríamos de lleno la implementación del sistema de gestión, ¿no? Y aquí Cuama se caracteriza por diseñarte un sistema, digamos, a la medida de su organización, a la medida del core del negocio, de los procesos y las actividades que ustedes realizan. Y sobre todo que tu sistema de gestión sea práctico y eficiente, ¿no? Digamos que si un sistema es muy burocrático, no te va a aportar valor a tus procesos. Entonces, la idea y el propósito de las normas ISO es que tu sistema de gestión sea práctico, que te ayude a generar valor, que te ayude a garantizar la calidad de tus servicios y productos que ustedes brindan a sus clientes finales. Luego de este proceso de implementación, a la par vamos a hacer capacitaciones, ¿no? Principalmente son 3 cursos que nosotros brindamos. Uno es la interpretación de la norma, para que ustedes conozcan de qué trata la norma, cuáles son los requisitos, los objetivos, el propósito de la norma y el por qué ustedes están implementando esta norma, ¿no? Por ejemplo, una ISO 9001, una ISO 37001, que es gestión antisoborno, una ISO 27001, que es seguridad de la información. Cada norma tiene su propósito, tiene su fin y su objetivo. Entonces, en estas capacitaciones se van a dar toda esta información para que ustedes estén entrenados. Luego que nosotros nos vamos de la organización, ustedes puedan mantener su sistema de gestión, porque recordemos que la certificación te dura 3 años, ¿no? Entonces, cada año tú tienes que seguir demostrando el cumplimiento de tu sistema de gestión, ¿no? Entonces, para eso también desarrollamos estas capacitaciones. Cuando ya tu sistema esté andando, lo estemos utilizando en el día a día, vamos a hacer una auditoría interna. Y esta auditoría interna tiene 2 principales objetivos. El primero es cumplir con uno de los requisitos de la norma. Antes de un proceso de certificación hay que realizar la auditoría interna y luego saber si la organización ya está lista y preparada para un proceso de certificación, ¿no? Como en toda auditoría van a haber ciertas observaciones o no conformidades que en el paso número 5, ¿no?, de nuestro proceso de consultoría vamos a hacer esos ajustes o seguimiento a nuestro sistema de gestión para que esté listo y preparado para la certificación, ¿ya? Todo nuestro proceso de consultoría está bajo la dirección de un proyecto, ¿no?, que está vigilando a nuestro equipo consultor que se cumpla el cronograma de trabajo, los tiempos y los alcances de cada proyecto que nosotros hemos delimitado con cada cliente, ¿ya? La etapa 2, que es la certificación, se realizan en 2 fases, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, GCB, ¿no? Ya estamos listos, llamamos a GCB y GCB pues va a realizar una fase 1, que es una revisión documental, donde va a conocer nuestro sistema de gestión, cómo se ha implementado. Luego, en una fase 2, ya evalúa la conformidad, ¿no? Se va a entrevistar con todos o toma una muestra de los trabajadores y de la operación del negocio para verificar si realmente la organización está cumpliendo al 100% los requisitos de la norma y, de ser el caso, le otorguen la certificación que está postulando, ¿no? Durante este proceso, nuestro equipo consultor te va a acompañar, ¿no?, hasta el día que el auditor te diga, efectivamente, la organización cumple y recomendamos la certificación, ¿ok? Ese día terminaría, digamos, nuestros servicios de consultoría. Como ya les he adelantado, cualquier certificación ISO tiene una vigencia de 3 años, ¿no? Y cada año hay un proceso de mantenimiento, que como ya les había adelantado la ingeniera Maite, donde ustedes tienen que seguir evidenciando el cumplimiento de la norma. Para aquellas normas de inocuidad, como es HACCP, ¿no?, BRC, FSC 22000, el tiempo de la vigencia son entre 2 o 3 años, ¿no?, dependiendo de la organización con la cual ustedes obtienen su certificación. Bien, entonces, ahora sí, una vez comprendido de cómo se obtiene una certificación, ¿no?, donde la fase 1 es implementar,
y luego la etapa 2 es presentarnos a la auditoría de certificación, les voy a proporcionar qué es lo que ya el reglamento operativo, ¿no?, que salió el 15 de mayo por resolución ministerial 140/2021 produce, donde el Ministerio de la Producción ha sacado el programa de emergencia empresarial, ¿ya? Y ya les había adelantado que el día de hoy solamente les voy a hablar de la modalidad número 3, que es MIPES digitales y de calidad. Sobre todo, MIPES de calidad, donde ustedes, empresas, ¿no?, pueden postular a financiamiento para financiar sus proyectos de implementación y certificación en sistemas de gestión. Bien, este programa de emergencia empresarial son 3 modalidades que ha sacado el Estado. La modalidad 1 son mercados modernos, con más o menos un fondo de 8.300.000 soles. La modalidad 2 es MIPES reactivas, para aquellas empresas que han tenido una caída de menos del 20% en sus ventas, pueden postular para mejorar o reinsertarse en el mercado. Y estos fondos están destinados más o menos en 44.600.000 soles. Y la modalidad 3, que es MIPES digitales y de calidad, tiene recursos asignados más de 11.700.000 soles, ¿ya? Entonces, el día de hoy vamos a ver cuáles son esos requisitos que las empresas tienen que cumplir para poder acceder a este financiamiento no reembolsable y cuál es el flujo que hay que seguir para postular el proyecto, ganar y qué es lo que viene después, ¿ya? Entonces vamos a hablar solamente de MIPE calidad, ¿ya? Bien, ¿cuál es el objetivo de esta modalidad 3 y el concurso MIPE de calidad? El objetivo es financiar a empresas que por primera vez busquen obtener una certificación en sistemas de gestión, ¿ya? Ya sea en normas ISO o cualquier otra norma que sea certificable, ¿ya? ¿Cuáles son las entidades elegibles? Son aquellas empresas privadas o asociaciones civiles de carácter productivo de los sectores de producción, ya sea de bienes y servicios, a nivel nacional. Es decir, cualquier empresa, ¿no?, sea servicios o productiva a nivel nacional, puede postular a estos fondos no reembolsables. ¿Cuáles son los principales requisitos que tienen que cumplir esas empresas? Primero, ustedes tienen que acreditar un año de actividad continuo con ruta activo y habido antes de marzo 2020. Es decir, antes de la pandemia. Tenemos que acreditar un año de actividad con ruta activo y habido. El segundo requisito principal es que la empresa tenga una venta mínima de 13 UITs. ¿Cuánto es 13 UITs? Del periodo 2020, ojo, 55.900 soles tienen que tener como venta mínima en el 2020. Y que no superen los 2.300 UITs, que más o menos son 9.890.000 soles, ¿no?, en el último periodo, que en este caso estamos hablando de la DJ 2020. El tercer requisito que deben de cumplir es no presentar deudas coactivas con SUNAT. El cuarto sería la declaración jurada, la DJ 2020. El 5 vendría a ser la copia de la licencia de funcionamiento, ¿no?, expedida por la municipalidad correspondiente. Es decir, si mi empresa se encuentra, digamos, en Los Olivos, tiene que ser de la municipalidad de Los Olivos, la licencia del local donde ustedes están operando actualmente. Y solamente las empresas van a poder postular a una modalidad por concurso. Es decir, en esta convocatoria del programa de emergencia empresarial hay 3 modalidades. Solamente ustedes van a poder postular a una modalidad. Si en este caso estamos hablando de la modalidad 3, MIPE calidad, entonces si ya postulan a MIPE calidad, ya no van a poder postular, por ejemplo, ¿no?, a la modalidad 2, que es MIPES reactivadas, ¿ya? ¿Qué normas puedo formular, presentar mis proyectos? Puedes presentar desde una ISO 9001, que es calidad, ISO 14001, que es medio ambiente, ISO 45001, que es seguridad y salud en el trabajo,
ISO 37001 que es antisoborno, ISO 27001 que es seguridad de la información y entre otras normas que sean certificables, ¿ok? De cualquier sector, ¿ya? Entonces eso es un poco lo que dicen este reglamento. ¿Por dónde postulo, no? Como ya les había comentado Maite, actualmente si ustedes ingresan a Innovate Perú, el programa de emergencia empresarial en sus 3 modalidades que va a salir, todavía no se han publicado las bases del concurso, ¿ya? Se espera que más o menos esta quincena de junio se publiquen las bases, donde vamos a conocer cuáles van a ser los cortes para postular los proyectos y también algunas dudas sobre el reglamento operativo que ha salido, ¿no? Por ejemplo, una de las novedades de esta convocatoria es que en este año va a haber un aporte monetario que va a tener que dar la empresa, ¿no? Versus al año pasado no había aporte monetario, ¿no? Todo te financiaba Innovate y el único aporte que ponía la empresa era el aporte no monetario, ¿ya? Entonces, hasta que salgan las bases, vamos a conocer justamente estos detalles. Y cuando ya tenemos el cronograma de postulación, ¿por dónde postulamos? ¿No? ¿Por dónde subimos nuestro expediente técnico y todo nuestro proyecto? Subimos por el sistema en línea de Innovate Perú, ¿no? Todo se realiza de manera digital, ¿no? No se presenta ninguna documentación en físico al momento de postular, ¿ya? ¿Cuál es el flujo de postulación? El flujo de postulación se inicia con un proceso de admisión, ¿no? Como ya les había adelantado, primero se presenta la ficha de admisión, es decir, se formula su proyecto, se presenta este proyecto en el sistema en línea y Innovate, ¿qué es lo que va a hacer? Lo primero que te va a revisar o el primer filtro que va a hacer a las empresas es la revisión de los requisitos legales, es decir, si ustedes tienen un año de actividad con ruta activo, si tienen las ventas mínimas que exigen, si tienen licencia de funcionamiento, si no están impedidas de contratar con el Estado, que el representante legal no haya sido sentenciado en agravio contra el Estado, y entre otros requisitos legales, ¿no? Cuando ya salen las bases va a salir un anexo donde van a estar todos esos requisitos legales. Entonces, si ustedes basta que no cumplen con uno de los requisitos legales, automáticamente ya quedan descalificados en este primer filtro que hace Innovate, ¿ya? Luego de eso, para aquellas empresas que sí cumplen requisitos legales, el proyecto pasa a un proceso de evaluación, ¿no? Donde evaluadores externos a Innovate Perú evalúan el proyecto que se ha presentado. ¿Y qué se presenta? Ustedes dirán, pues se presentan, por ejemplo, el título del proyecto, se presenta el alcance de nuestro proyecto, se presenta cuál es el objetivo, la justificación del proyecto, se presenta también el cronograma de actividades, la estructura de costos, quién va a ser la consultora quien nos va a acompañar en todo el proceso de implementación y certificación, ¿no? Entonces, todo este proyecto tiene que contener estos entes y en este proceso de evaluación nos van a evaluar. Luego, para aquellas empresas que sus proyectos han sido aprobados, Innovate ratifica, ¿no? Por el Consejo de Evaluación que tales empresas han sido aprobados y les designan los presupuestos solicitados, ¿ya? Luego que hay esta ratificación, hay una reunión previa, ¿no? Para dar inicio a la ejecución del proyecto. Esta reunión previa es el input para que se genere el convenio con Innovate y luego Innovate les pueda transferir los fondos ganados, ¿ya? Todo este proceso de admisión, desde el día que postulamos, presentamos el proyecto, hasta que se firma el convenio de adjudicación de los recursos ganados, más o menos son 3 meses como plazo máximo que Innovate tiene que cerrar por cada empresa, ¿ya? Luego que hayamos postulado, hemos ganado, viene ya la parte de la ejecución del proyecto. Y hay 2 etapas. La primera etapa es el diagnóstico, ¿no? Como ya les había indicado anteriormente,
es conocer cuál es la realidad actual de la empresa versus los requisitos de la norma que se busca certificar. Este diagnóstico se tiene que realizar como plazo máximo de 1 mes. Luego de ello viene la etapa 2, que es la implementación, ¿no? Donde se divide 6 meses como máximo para implementar y 6 meses como máximo para certificar. En total, para ejecutar el proyecto, son 13 meses como máximo que ha establecido Innovate para este tipo de proyectos, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el equipo técnico que debemos de incluir en nuestros proyectos, ¿no? Como les había indicado, hay 2 aportes que Innovate nos va a solicitar. Por un lado es el aporte monetario y por el otro lado es el aporte no monetario. En el no monetario vamos a tener que involucrar personal propio de la organización que esté involucrado en la ejecución del proyecto, ¿no? Como mínimo nos van a solicitar un coordinador general del proyecto, un coordinador administrativo del proyecto y un recurso humano adicional para las coordinaciones que demanda la ejecución del proyecto, ¿no? Por ejemplo, para que coordine con la consultora lo que es el proceso de implementación, para que busque cotizaciones para la certificación o coordine las fechas de la auditoría de certificación. Entonces, este recurso humano que la organización pone a favor del proyecto se va a tener que valorizar en aporte no monetario, ¿ya? Ahora, ustedes se preguntan, ¿cuánto me puede dar Innovate? ¿Ya? Para el diagnóstico y la implementación, y dentro de la implementación estamos incluyendo la certificación, como máximo te puede dar hasta 35,000 soles como recursos no reembolsables, que tiene que representar el 75% máximo del total del proyecto. ¿Ok? ¿Y qué quiere decir esto, Junior? A ver, este tipo de proyectos es un proyecto de cofinanciamiento, es decir, Innovate nos da cierta cantidad de dinero y la empresa también tiene que dar su aporte monetario y no monetario. Entonces, ya sabemos de que Innovate, por este reglamento operativo, para este tipo de proyectos va a dar 35,000 soles como máximo, que tiene que representar el 75% del total del proyecto. Y por el lado de la empresa que cofinancia es el 25%. Pero en este reglamento operativo que se publicó el 15 de mayo, no definen cuánto va a ser el porcentaje de aporte monetario que tiene que dar la empresa, ¿no? Se dice solamente que el 25% puede ser aporte monetario y no monetario. Si nosotros vemos digamos, los programas anteriores, antes de pandemia, el último convocatoria fue en el 2018, y este aporte monetario que daba la empresa era más o menos el 13%, ¿no? Y la diferencia era un aporte no monetario, ¿ya? El año pasado, en pandemia, salió este tipo de concurso. Innovate estaba dando 55,000 soles como máximo y el aporte monetario de la empresa era 0 soles, ¿ya? Solamente había aporte no monetario, es decir, valorización del recurso humano que vamos a involucrar al proyecto, ¿ya? Entonces, justamente hay que esperar un poco la que se publiquen las bases del concurso para poder conocer cuánto es ese aporte o ese porcentaje de aporte monetario que tienen que dar las empresas, ¿ya? ¿Qué gastos son elegibles? Pues en palabras simples, los gastos elegibles para el proyecto tienen que ser que estén directamente relacionados con la ejecución del proyecto. Es decir, se pueden costear consultorías para el diagnóstico y la implementación de la norma que buscamos certificar, se puede costear lo que es la auditoría de certificación, se pueden comprar lo que son equipos o insumos que necesitamos para cumplir los requisitos de la norma que se va a certificar. Se pueden incluir gastos de mantenimiento de equipos, por ejemplo, ¿no? Si voy a implementar una ISO 9001 y dentro de los requisitos de 9001 me exigen lo que es calibración de equipos,
Y si mis equipos no están calibrados, entonces ese costo de calibración se puede incluir también dentro del proyecto, ¿ya? Y aquellos gastos que estén directamente relacionados con el proyecto, ¿ya? ¿Qué gastos no son elegibles? Por ejemplo, los gastos del personal que se va a involucrar en el proyecto, ¿no? El sueldo de ese personal no va a ser cubierto con los fondos de Innovate. Los gastos fijos de luz, de telefonía que se quiera involucrar en el proyecto tampoco van a ser considerados. Los gastos financieros, cuando ustedes ganen sus proyectos, Innovatel les va a exigir que aperturen una cuenta bancaria corriente es de exclusivamente para el proyecto, ¿ya? Y en esa cuenta Innovatel les va a desembolsar todos los fondos que ustedes han solicitado. Como ustedes sabrán, toda cuenta genera gastos financieros como son de mantenimiento, los gastos de operación, ITF, etcétera, y esos gastos tampoco van a ser reconocidos por Innovatel, ya serían gastos que la propia organización tendría que cubrirlos, ¿ya? Y entre otros gastos que no tienen nada que ver con la ejecución del proyecto, es decir, con el cumplimiento de los requisitos de la norma para obtener la certificación, ¿ya? ¿Qué restricciones tenemos? Pues no existe límite para presentar fichas de admisión. Si en el primer corte yo presenté, me observaron, ¿puedo volver a presentarme en el segundo corte? Sí, ya puedo volver a presentar. ¿Se pueden presentar proyectos de trinorma o la combinación? Sí se pueden presentar, ¿no? Por ejemplo, un proyecto de implementación de ISO 9001 e ISO 45001. Entonces, ahí habría que evaluar si los fondos que nos está dando Innovate para este año, pues te alcanza para implementar y certificar dos normas, ¿ya? Y como ya les había adelantado, las empresas solo van a poder postular a una modalidad por concurso, ¿no? De estas 3 modalidades que ha sacado, solo a una modalidad van a poder postular. Bien, cronograma, pues como les había adelantado al inicio, no tenemos las bases, no sabemos cuándo va a ser el primer corte para poder enviar los proyectos, postular los proyectos. Así que estamos a la espera que salgan estas bases que más o menos saldrán el 15 de junio. La información que le estoy proporcionando es respecto al reglamento operativo, ¿no? Que ha salido por resolución ministerial, la 114, donde pues se establecen las reglas de juego para estos concursos que Innovate Perú tiene que respetarlas, ¿no? Y los fondos que se están asignando para cada modalidad del programa de emergencia empresarial. Pues nada, les invito a todos, si ustedes son dueños de negocio, empresarios, o si ustedes trabajan para una empresa, lleven esta información, tomen acción, no dejen pasar esta oportunidad. El año pasado, mira, comenzamos también así antes para que ustedes puedan tener información y se puedan ir preparando los requisitos que deben de cumplir, pero al final pues las empresas se animaron a último tiempo, ¿no? Y a último tiempo pues también ganaron, pero no había fondos. O sea, ganaron las empresas y el 70%, no, el 50% tenía fondos asignados y el otro 50% no tenía presupuesto asignado, ¿no? Entonces, yo les invito a que si ustedes ya tienen ahora la información, sobre todo básica, que ya son un poco las reglas de estos concursos, postulen, ¿no? Postulen con nosotros, ingresen a cuama.pe/financiamiento, dejen ahí sus datos y nuestro equipo pues se contactará con ustedes para agendar primero una reunión ya más personalizada y poder comenzar a trabajar el expediente para postular su proyecto, ¿no? Nosotros como empresa consultora vamos desarrollando más de 60 clientes satisfechos, ¿no? Más de 1000 horas de auditor, más de 3000 personas capacitadas y más de 10 años de experiencia de nuestro estado de consultores. Algunas de las empresas que hemos venido desarrollando son la Municipalidad de Lima, Evis, Esmeralda Corp, Diamante Ladrillero, Real System, Brainstorm, Cobranzas, la Municipalidad de San Miguel. Y respecto a las empresas que hemos postulado el año pasado, hemos postulado alrededor de unas 30 empresas que pues todas están ahora en proceso de ejecución de sus proyectos.
bueno, son algunos comentarios de nuestros clientes en nuestras redes sociales. Y pues si quieren contactarse directamente con mi persona, pues en pantalla pueden ver mi número de teléfono, me pueden escribir al WhatsApp, que es 3 veces 9017752, o me pueden escribir a mi correo electrónico j.suta@cuama.pe. Pues nada, esta era la información que quería un poco compartirles y estoy abierto a todas sus consultas que puedan tener, la idea que tengan claro de qué trata estos programas de financiamiento. Y como había comentado Gisela, pues más o menos desde el 2015 que se iniciaran estos proyectos, llevo alrededor de 4.5 millones ayudando a las empresas a obtener financiamiento no reembolsable, ¿no? Gracias a todos. Muchas gracias, ingeniero Junior, por su exposición.